cátedras ni más ni menos, de sus cátedras universitarias, a gente como Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Pedro Salinas, Alcalá Zamora. Hitler determina que el 1 de septiembre comienza la invasión de Polonia. Ya saben ustedes que eso me parece que era domingo por la mañana, cuando la gente iba a la iglesia o salía de las primeras misas, vieron todo el cielo lleno de aviones, que no se lo podían creer, y aviones que empezaron a soltar bombas continuamente en un país que se quedó mudo. Se produce la jornada inaugural de la Expo Universal de Nueva York, presidida por Roosevelt, que congrega en Long Island ni más ni menos que a 1 millón de personas. Digamos que también fallece Sigmund Freud, neurólogo e inventor del psicoanálisis, un escritor extraordinario y una de las personas que, bueno, junto con Einstein, con algunos pocos elegidos más, pues han cambiado un poco lo que ha sido el siglo XX y han modificado realmente la estructura de nuestro pensamiento. Llegan al Museo del Prado los cuadros que estaban depositados por el gobierno republicano durante la guerra en bancos suizos. Se estrena la película de Florian Rey, rodada en Berlín, Carmen la de Triana, que pusimos en este programa y que es una de las grandes películas del cine español. Hitler y Stalin se reparten Polonia, naturalmente, como si fuera un asunto de que estuvieran comiendo, y para ti el queso y para mí el membrillo. Está la depresión americana reflejada en Las uvas de la ira, una de las obras maestras de John Ford. Y bueno, digamos que ese es el año también, en cuanto a cine, de Lo que el viento se llevó. Se estrena en Atlanta la adaptación al cine de la novela de Margaret Mitchell, con un éxito sin precedentes, conseguirá muchísimos Oscars y se convertirá, sin ningún clero de dudas, en la película más taquillera de la historia del cine, porque esto hay que hacer hincapié en ello. No es Titanic, no son las películas de Spielberg. El cine ahora cuesta mucho más dinero que costaba entonces, pero por número de espectadores, número de personas que vio una película, sin ningún género de dudas, fue Lo que el viento se llevó. Quizá hasta entonces había sido el nacimiento de una nación, pero con Lo que el viento se llevó, los que no iban al cine fueron al cine, los que salían al cine muy poco volvieron al cine a ver 2 y 3 veces esta película. Y bueno, como ya saben ustedes, también en España, es del año 39, pero se estrena el año 52. Tenía problemas de censura, en aquella época no estaba muy bien visto lo que hacía Scarlett O'Hara ni lo que hacía Red Butler, pero bueno, también fue un suceso sin precedentes y quizá la película que más se ha visto en la historia del cine español, porque venían autocares de los pueblos hacia Madrid, hacia Barcelona, hacia los lugares donde se exhibía esta película, que fue pues una seña de identidad también de toda una época. Y bueno, pues sin más, si os parece, vamos a hablar de Mark Hellinger, porque yo creo que el autor de esta novela, y luego convertido en uno de los grandes productores americanos, amigo personal de Bogart, y parece ser que la historia está basada en una referencia suya muy cercana a alguien que él conoció. Él tenía grandes relaciones con esa época, no exactamente con el mundo del gangsterismo, pero sí con amigos suyos que habían estado metidos en ese mundo, que luego él deriva hacia el cine. Y era una historia muy personal, y el personaje de James Cagney es un personaje que parece ser que existió, que acabó muy mal y que él le rinde un homenaje en esta película. Y luego personal también porque Raoul Walsh, como todos los maestros, logra dar un tono muy personal y muy privado y hace de la amistad que tiene él con el taxista algo también muy cercano, y van poniendo poco a poco en el edificio que es la película algo que te transmite la emoción, ¿no? Y eso es un don que tenían estos cineastas. Sí, tenían, además está muy claro porque yo he leído el tratamiento original en unas pocas palabras, es decir, en 3 folios o algo así, que Hellinger manda a Hal Wallis, el productor ejecutivo que tenía Warner, defendiendo esta idea y haciendo hincapié en eso que habéis dicho todos al presentar la película, y es que era fundamental mantener el rigor histórico, que eso es lo que la diferenciaba de la película típica de gángsters, y que era muy importante que en todo el tratamiento posterior y en la producción de la película eso fuese una constante. Y Hellinger, claro, Hellinger es el hombre que también produce Forajidos, que también produce ¿cómo se llama? La ciudad desnuda, que también produce Fuerza Bruta. Es decir, que todo su cine... Que en homenaje en Broadway pusieron un teatro, sí, el Mark Hellinger Theater. Y era un gran periodista. Y tener en cuenta que la Warner en esos años trabajaba muchísimo sobre temas periodísticos. Era casi una constante de Jack Warner el decir a sus hombres de producción que buscasen en la noticia de los periódicos el material de primera mano, porque Warner hacía sus películas fundamentalmente para las clases, más bien la clase obrera y demás, puesto que Metro y Paramount trabajaban fundamentalmente películas para las clases más altas, más informadas,
y con un gusto más detallado. Es decir, Warner tenía una marca de fábrica. Eso es cierto, y es curioso porque casi todos los periodistas y los autores teatrales de los años 30 se mueven siempre en ese ambiente o de Nueva York o de Chicago, muy pegados al periodismo ejerciente en la calle, muy al periodismo de sucesos, a un periodismo que está efectivamente muy conectado con la política, con unas ciertas ínfulas sociales, y en algún caso incluso socialistas o comunistas, que se desarrollan pues en Nueva York, en Chicago, Fuller incluso... era también periodista, ¿no? Sí, también, todos ellos. Y todo eso es lo que da el sustrato de las películas de Gaster y luego el sustrato que dará las películas de cine negro en los años 40 y el comienzo de los años 50. Yo creo que eso lo perdemos nosotros, es que además deben de transmitir el lenguaje de la calle. Estos, los guiones, cómo se hablaba en la época, ¿no? Los giros de expresión. Yo creo que eso lo tienen ellos. Sí, incluso alguno de ellos sale directamente del submundo. Yo creo recordar que George Raft lo coge Hawks en el submundo neoyorquino o en el submundo de Chicago para preparar Scarface. Y yo aprovecho para decir que las películas de Gaster de los años 30 son completamente diferentes, manejando un material que se va a repetir mucho a lo largo del tiempo, porque si cogéis Scarface, cogéis Hampa Dorada, El Pequeño César o Los Rugientes años 20, son 4 películas con temas muy similares, 4 películas con 4 visiones completamente distintas, que yo creo que es lo que da la grandeza del cine americano clásico, que dentro del género, cada director, cada guionista, cada estudio, como dice Juan, trabaja el material de una forma completamente distinta. Unos ponen el aspecto más en los aspectos más sociales, más históricos, como pueden ser las películas de los Warner. Otros se fijan más en el aspecto de los actores, aunque todos tengan una cierta importancia, y otros hacen una historia absolutamente personal, porque yo creo que Scarface es la película que no ha sido superada desde el primer momento, porque en ella está el talento de Hedge, el talento de Hawks y el talento como productor de Howard Hawks, que también se la jugó en una película estrictamente personal. Pero en todo el cine negro, que a mí me parece que ese es un aspecto muy interesante del cine negro, todo el cine negro, sea de quien sea por el camino que se lleve, siempre en el fondo era un pretexto para analizar la sociedad americana. Claro. En ningún momento eran películas simplemente de gángsters, simplemente de policías y ladrones, sino que en el fondo yo creo que es cuando el cine americano ha sido más analítico y más crítico con su propia sociedad, ha sido a través del cine negro. Lo que pasa es que en este caso, además de todo eso, hay una crónica histórico-política, sociológica de la época, que evidentemente en todas las películas de cine negro no lo hay, pero en esta película lo hay, es evidente. Es decir, la película va avanzando y de vez en cuando hay unos pequeños parones, una crónica periodística muy bien hecha en imágenes, muy sintética, muy breve, en que te va dando todas las claves de la sociedad de aquel momento. Y además en esta historia, creo que como casi todas, hay una reflexión sobre el amor y la amistad que a mí me parece que es importantísimo, porque yo creo que en esta película, aparte de los personajes que hacen James Cagney o Humphrey Bogart, hay 2 personajes maravillosos que son Panamá y Dennis, el amigo, que son 2 personajes en principio bondadosos, en principio generosos y desde luego con un sentido de la lealtad y de la amistad e incluso del amor. En el caso de... A mí el personaje de Panamá me parece un personaje maravilloso, porque es una mujer que está permanentemente enamorada de James Cagney, sin embargo, como no es correspondida, se limita a volcar todo su amor en un sentido de la amistad y en un sentido de la lealtad, que a lo largo de la evolución que hace el personaje, que es una evolución maravillosa. Como empieza ese personaje en las trincheras de la guerra, termina en un proceso casi de autodestrucción y termina en un proceso casi de autorredención, y en toda esa evolución humana y profesional del personaje, hay siempre al lado de él está Panamá, además esta actriz que era impresionante, la Gladys George, y hasta el mismo final de la película, allí está ella para terminar al lado de su amor imposible. Bueno, es que es una película muy brechtiana, un poco en el sentido de lo que tú dices. Sí. Es que en aquellos años la vida se les metía al cine. La gente vivía en una pobreza extrema con el New Deal. Tenía que ir al cine y el cine, yo creo que, como tú dices, era el momento en que más ha reflejado lo que sucedía en la calle. Las propias comedias de Frank Capra están fuertemente teñidas de esa conciencia social. El cine de gángster de los años 30 es más claro en el sentido de reflejar en una primera mano
la sociedad, que el cine negro, que tú dices, de los 40, que arrancaría con El halcón maltés en el 41. Hay más estilización. Es mucho más ambiguo, además, en cuanto hay una neurosis producida otra vez y que está en una guerra que la van a reflejar muy bien, gente que viene de la guerra. Aquí se viene de la guerra de otra manera. Significativo el dato, comentábamos viendo la película, que Estados Unidos manda 1 millón de jóvenes a Europa a echar una mano aquí contra los alemanes, que luego les hacen el Soldier Field de Chicago como homenaje a tantos y tantos miles y miles de jóvenes americanos que pudieron morir, pero que en el cine de gángster la estructura es más abierta y más clara. O sea, tú dices, yo creo que prácticamente parte todo de Scarface o de Stenberg, ¿no? Pero esa imagen de él corriendo por la calle cuando se está disparando la hemos visto muchas veces, esa calle de decorado, pero que transmite verosimilitud, ¿no?